gusto, ingeniero. Mi nombre es Nehemías Otoniel Tobar Martínez. Y en esta ocasión me complace presentar el tema sobre lo que es la presión de vapor. La presión de vapor es una de las características más importantes y útiles de los líquidos sólidos y soluciones líquidas para las condiciones dominantes de nuestro entorno. Es una propiedad coligativa. La presión de vapor de un líquido se define como la presión ejercida por el vapor en equilibrio con él a una temperatura determinada. A medida de que las moléculas del fluido aumentan la presión, estas tienden a pasar a un estado de vapor en la cavidad del líquido y tienen un valor de presión que puede escapar del líquido a la atmósfera, lo que se refiere que pasa a gas para continuar un equilibrio y que la presión no aumente más. Esta presión se le conoce como presión de vapor saturado. La presión de vapor saturado depende de dos factores, la naturaleza del líquido y la temperatura. La evaporización es la tendencia de las partículas de superficie líquida a salir de su estado actual, que es el líquido, en forma de vapor. Esto se da dado que la presión de la atmósfera es mayor que la presión del vapor. Por otro lado tenemos lo que es la ebullición, que se da cuando la presión de vapor de un fluido o solución iguala a la presión atmosférica. Así como también tenemos que tener en cuenta el concepto de lo que es volatilidad, que está definida como una medida de facilidad con la que una sustancia se evapora. A una temperatura determinada, las sustancias con mayor presión de vapor se evaporan más fácilmente. Un líquido volátil es cuando se evapora con mucha facilidad. Algunos ejemplos de fluidos volátiles son el éter, la gasolina, el acetona, entre otros. Los materiales que utilizaremos son un color o lapicero, alcohol etílico, ácido cítrico, acetona, agua destilada, que en este caso es agua destilada casera. Asimismo ocuparemos un recipiente de vidrio. A continuación, en el recipiente de vidrio pondremos una gota de lo que es agua destilada, así también acetona y una gota de alcohol etílico. Ahora procederemos a observar las tres gotas de los tres fluidos. Y luego de haber transcurrido un tiempo, la gota de acetona es la que se ha evaporado primero, siendo este el fluido más volátil de los tres. Eso quiere decir que tiene una mayor presión de vapor que el agua destilada y que el alcohol etílico. Por otro lado, tenemos de que la gota de alcohol etílico es la siguiente en evaporarse, siendo esta casi imperceptible como se mira en la pantalla. Y por último, la gota de agua destilada se ha evaporado prácticamente muy poco. Posteriormente se procede a disolver el ácido cítrico, que es el soluble. En esta ocasión se disolverá en el alcohol etílico. Eso con el fin de observar la diferencia cuando un disolvente, en el caso que es el alcohol etílico, tiene un soluto disuelto en él y cuando no. El resultado que se obtiene es que al poner una gota de alcohol etílico puro y una gota de la solución de ácido cítrico con el alcohol etílico en la placa de vidrio y papel toalla, en ambos casos el resultado obtenido será que la solución de ácido cítrico con el alcohol etílico tarda más en evaporarse que el alcohol etílico puro. Eso debido a que el soluto disuelto en el alcohol etílico, en la superficie de este se crea un fenómeno malla o red, el cual da como resultado que para las moléculas de disolvente sea más difícil escapar, así como también se crean fuerzas de atracción entre el soluto y el disolvente, y como consecuencia que se tarde más en darse el proceso de evaporación. En conclusión, podemos decir de que la presión de vapor de un disolvente depende de su composición química y de su temperatura. Los fluidos que se evaporan más rápido tienen una mayor presión de vapor. Cuando la presión de vapor iguala a la presión atmosférica, se da el fenómeno conocido como punto de ebullición de un fluido. Así también, a través de esta práctica de laboratorio podemos concluir de que cuando a un solvente se le diluye un soluto, se ralentiza su evaporación. Eso debido a que el soluto disuelto en el solvente, en la superficie de este se crea un fenómeno malla o red, el cual da como resultado que podemos concluir de que las moléculas del disolvente les sea más difícil escapar.
así como también se crean fuerzas de atracción entre el soluto y el disolvente, y como consecuencia se tarda más en darse el proceso de evaporación.